Dos historias por Kingard Bark One Saint. Primera historia, el Otme. Cuando la República Vicariana decidió que quería pelear con la Unión Terran, nadie esperaba particularmente resistencia política al respecto. Los Terran eran una nación pequeña y tecnológicamente atrasada. Tenían aliados, ciertamente, pero más de tipo comercial que militar, tuvieron malas experiencias con pactos de defensa mutua y no quisieron participar en ellos. Obviamente eso parecía significar que estaban listos para ser recogidos. La mayoría de las colonias individuales de Vicarian aceptaron la idea de la conquista o simplemente se abstuvieron, ya que oponerse a la lucha parecería cobarde o antipatriótico. Sin embargo, hubo una excepción peculiar: Industrias Artec, el principal productor de armas pequeñas para los marines de Vicarian y cuya familia titular había gobernado históricamente la colonia de Raskesh. Durante la resolución Groot, el precursor formal que informa a todos dentro de la República que se preparen para la guerra, Taris Artec se paró frente al Consejo y pronunció el siguiente discurso. Honorables concejales, si bien reconozco el deseo y la necesidad de hacer crecer nuestra república para abarcar nuevos reinos, solo puedo declarar que este rencor contra la humanidad es una locura. Te advierto que llevas a nuestra nación y a nuestro pueblo hacia una destrucción garantizada. Estos humanos a los que ustedes llaman primitivos han sobrevivido durante 60 años y no han sido conquistados ni alineados, y les advierto que hagan un balance cuidadoso de lo que eso significa. Puede que no tengan los secretos de los generadores de plasma o los cañones de iones como nosotros, pero su ingeniería los hace fácilmente iguales a cualquier cosa que podamos crear. Recuerden mis palabras: si enfrentan nuestras flotas y ejércitos contra los de ellos, solo recibirán chatarra y cadáveres. Por supuesto, Taris fue rápidamente sacado del escenario por el concejal de su colonia entre un coro de abucheos. Sin embargo, sus palabras alentaron a reexaminar las armas de la República, y se descubrió que si bien la flota estaba más que lista para la batalla, las fuerzas terrestres faltaban en varias áreas. Lo más relevante es que los viejos lanzagranadas automáticos Repentless utilizados por los marines para salvaguardar las fortalezas carecían de alcance y necesitaban ser reemplazados por algo más. Entonces, se convocó a una competencia de armas. El único requisito era que tuviera que ser un vehículo o arma montada en un emplazamiento capaz de contener un asalto enemigo o encabezar uno amigo. Los distintos fabricantes comenzaron a anunciar con orgullo sus diversos planes, mostrando rayos de plasma y lanzagranadas avanzados. Un fabricante particularmente anticuado presentó un cañón de riel portátil. Sin embargo, Artec Industries estaba misteriosamente callado. A medida que se acercaba el día de la competencia, lo único que dijeron fue: sí, vamos, y nuestra arma se llama Otme. Nadie sabía siquiera qué significaba esa palabra y supuso que se trataba de alguna oscura referencia mitológica. Artec era conocido por ese tipo de cosas. Cuando llega el día del juicio, todos muestran sus relucientes y relucientes armas nuevas, los oficiales observan los juicios, los adulan y examinan con entusiasmo cada pieza. Luego llega el propio Taris Artec con lo que parece una caja de acero con un tubo que alguien hizo en su garaje. Esta, Otme, se ganó no pocas burlas de sus competidores solo por su apariencia, más aún cuando Taris la presentó como una ametralladora de combustión con asistencia magnética ligera. Este lunático había llevado un arma de pólvora negra a un campo de prueba junto con cañones de plasma. Sí, le había colocado imanes para mejorar su balística, pero eso no importaba en absoluto. Era pesado, voluminoso, feo, simple e increíblemente al revés. Estaba a punto de convertirse en el hazmerreír. Hasta que comenzaron las pruebas. Primero vino la prueba destructiva. Era necesario poder destruir un vehículo de transporte de tropas a 300 metros. Naturalmente, el cañón de riel lo aniquiló fácilmente, pero el Otme mantuvo el ritmo, disparando balas hacia su objetivo, y para publicidad adicional, Taris colocó el objetivo a 500 metros. Aún así, fue una prueba que todos pasaron. Nadie quedó impresionado. Luego vino el volumen de la prueba de fuego. Se desplegaron 300 soldados holográficos y se les dijo a todos que los eliminaran lo más rápido posible. El proyector de plasma montado hizo lo mejor aquí, atravesando a todo el grupo en un solo y poderoso barrido. Sin embargo, Otme casualmente quemó 2 cajas de municiones sin problemas y terminó en la mitad del tiempo que los otros 2 concursantes. Fue en este punto que los oficiales comenzaron a felicitarlo a regañadientes, haciendo comentarios como: bueno, ciertamente tiene un ladrido autoritario.
En la prueba de objetivo reforzado, donde las armas probaron su valor contra un búnker reforzado, todos pensaron con certeza que fallaría. De hecho, en comparación con el imponente disparo del lanzagranadas, las balas del OT me parecían lamentables. Al menos hasta que se realizó un examen del interior del búnker, donde se descubrió que sus balas habían atravesado y perforado todo el otro lado. Sin embargo, no fue hasta que comenzaron las pruebas de resistencia y autodestructivas que el OT me brilló como la joya que era. La cosa simplemente no se rompió. El propio Taris Artek se sentó en el campo de tiro y felizmente disparó 500.000 balas a su arma, deteniéndose solo ocasionalmente para cambiar el cañón por uno de repuesto, pero incluso eso fue solo para dejar que el metal se enfriara. Mientras tanto, todas las demás armas se terminaron después de una breve ráfaga, con la batería del cañón de riel agotándose, el lanzagranadas sobrecalentándose y el proyector de plasma sufriendo un mal funcionamiento catastrófico que lo expulsó de la competencia. De manera similar, cuando lo sometieron a todo tipo de barro y polvo, el OT me siguió felizmente avanzando, como si no lo hubieran tocado en absoluto. Al final, mientras la gente se preguntaba cómo lo había hecho o por qué había hecho algo tan primitivo, no se podía debatir que Artek y su OT me habían arrasado en la competencia. Fue entonces cuando Artek les contó a los oficiales un pequeño secreto. Esta arma no es mi diseño. Esta es una ametralladora humana, la Browning M2A3. Alguna variación de ella ha estado en servicio durante casi un milenio. No hubo espías involucrados en la adquisición de sus planos, ni grandes secretos que tenga que compartir contigo. Las patentes de esta arma están disponibles gratuitamente para cualquiera que la solicite. ¿Por qué? Porque esta arma es la menor del arsenal de los humanos. Es simplemente lo que usan para montar en sus vehículos de reconocimiento o para sostener emplazamientos ligeros. Podría ir a un fabricante de humanos ahora mismo y comprar 30 de estos y las municiones para mantenerlos alimentados por el precio de un APC. Cuando dije que su ingeniería los convierte en nuestros iguales, no estaba exagerando. Acabo de demostrar que este antiguo diseño es superior a cualquier cosa que nuestra promocionada tecnología pueda lograr. No se puede debatir. Entonces ahora les hago una pregunta. Si esto es lo que tenían hace un milenio, ¿qué crees que tienen ahora? El truco de Artek no fue suficiente para evitar que la República de Vicarian fuera a la guerra. De hecho, el M2 acabó siendo producido, aunque no por Artek, por sus acciones sediciosas, las Fuerzas Armadas expulsaron a su empresa. Sin embargo, tras la declaración de guerra, varias colonias, incluida la propia Raskesh de Artek, se separaron de la República y anunciaron neutralidad en la guerra. Fue una paz dura la que tuvieron que retomar, y finalmente se reincorporaron a una república rota después de haber sido destrozada por intensos bombardeos. El resto de las colonias estaban amargadas, enojadas y se sintieron traicionadas, llamándolas cobardes por echarse atrás. Sin embargo, sus tierras quedaron intactas y pudieron ayudar a sus hermanos a reconstruir. Con el tiempo, sus parientes los perdonarían y los vicarianos se volvieron más sabios y cautelosos ante sus problemas. En cuanto a los humanos, la coronel Fiona Lexington lo dijo mejor cuando escuchó sobre el uso de M2 en servicio entre los vicarianos. Los extraterrestres tienen un modus. Si les damos otros 50 años, podrían convertirse en un verdadero desafío. Segunda historia, la 12ª estrella. El primer contacto es siempre un evento tenso. Por lo general, al menos una de las especies involucradas era nueva en los viajes espaciales y aún no había conocido a nadie, por lo que, naturalmente, estaban ansiosos por lo que encontrarían. Incluso los encuentros mejor manejados, facilitados por conocidos mutuos, generalmente tuvieron su parte de incomodidad a medida que se descubrieron peculiaridades culturales y la IA del traductor se enfrentó a rarezas lingüísticas. Siempre me pareció gracioso que el contacto entre Tishan y Locort fuera tan bien a pesar de que la IA del traductor se tomó una semana completa para reconstruir las analogías de Locori. Aún así, estas cosas tenían un ritmo típico, hasta el punto de que cada especie tiene manuales sobre cómo manejarlas. No había nada parecido para repartir cuando aparecieron los primeros barcos con la estrella de 12 puntas. Ese día estaba en Pesh, la capital de Bixi 3. Había estado ayudando a mi rebaño en las minas, no tenía la edad suficiente para realizar el trabajo duro, pero había estado llevando comida y agua para los trabajadores para que no tuvieran que subir a los viejos y destartalados ascensores ni preocuparse por dañar los preciosos drones.
Mi madre había decidido invitar a los muchachos a comer salchicha Nesca y jugo de Corp. El olor me devuelve a ese día cada vez que lo capto. Todavía tenía piedra sobre mi cabeza cuando ocurrió el terremoto. Tuve suerte de que ya había estado corriendo. Mi prima y mejor amiga, Sechi, estaba solo a unos 5 metros detrás de mí y no logró distinguirlo. No es que saliera ileso, una piedra que caía me rompió la pierna al salir. Dicen que fue el tercer terremoto más grande registrado en la historia. Seguro que parecía el más grande en ese momento. Casi todas las entradas se derrumbaron, la mitad de los edificios de la ciudad se derrumbaron y la otra mitad se partió como un huevo. Justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, nuestra central eléctrica principal entró en estado crítico, destruyendo toda la manzana central de la ciudad. En el lapso de aproximadamente un minuto, la reluciente colonia que había sido todo mi mundo quedó reducida a escombros, mientras que casi todos los que conocía y amaba fueron enterrados bajo una montaña. Sin electricidad, no teníamos forma de pedir ayuda. El siguiente envío no se esperaría hasta dentro de 3 días, y el asentamiento más cercano era un puesto científico en una isla periférica. Nadie venía por nosotros. Pensé que había perdido a todos los que conocía y amaba. Entonces escuchamos por primera vez el distintivo chisporroteo de sus motores y las primeras naves aparecieron a la vista. Era una máquina enorme, de aspecto industrial, como un camión volquete con alas excepto por su color azul cielo y rojo, y la estrella de 12 puntas a la que le faltaba un 13º radio prominentemente en sus alas. No hubo comunicación, ni declaración de intenciones, ni indicación de quiénes eran. Sin siquiera un hola, imponentes criaturas bípedas en trajes espaciales blancos como la nieve cayeron en masa hacia la ciudad y se extendieron entre las ruinas. Me gustaría decir que los recibí con los brazos abiertos, pero seamos honestos, asumí que eran asaltantes. Pero cuando uno me encontró acurrucado entre las rocas, hablaron a través de un traductor notablemente suave: «¿Es seguro salir, niña? Soy un amigo. Pareces herido, ¿puedo ayudarte?». Lo que siguió fue un torbellino cuando me llevaron a una tienda de campaña de clasificación. El extraterrestre me llevó fácilmente en sus brazos mientras una corriente de transportes enormes y pesados llegaba a la zona. Apenas me di cuenta de ello, pero fuera de la ciudad y la ladera de la montaña fueron destrozadas cuando los recién llegados destrozaron las ruinas en busca de supervivientes. Mi tienda de campaña de clasificación se llenó en cuestión de minutos y pude escuchar cómo se armaban docenas más afuera en un tiempo récord. Me han dicho que unas 17.000 personas murieron en el terremoto, la mayoría de ellas en la explosión del reactor. Te garantizo que si no fuera por las acciones de los extraterrestres habría sido el triple. Yo solo perdí a un tío. Sechi incluso sobrevivió a pesar de algunas heridas graves y se recuperó por completo con la ayuda de los extraterrestres. Durante el día, todos estaban contabilizados. En comparación, el barco de primeros auxilios no llegó hasta 5 días después y la mayoría de nosotros habríamos estado muertos. Lo notable, sin embargo, no fue solo que llegaron al lugar tan rápido o fueron tan eficientes en sus esfuerzos de rescate, sino que una vez que terminaron de atender a los heridos y contar los muertos, fue cuando comenzó su verdadero trabajo. Encontraron una lengua de tierra más estable cerca, nos proporcionaron algunos alojamientos temporales y luego comenzaron la construcción de ciudad más rápida que jamás haya visto. El número de estos extraterrestres que vinieron a ayudar no superaba en número 10-1, pero cuando el primer edificio comenzó a levantarse ya no teníamos miedo. En el momento en que pude caminar estuve a su lado, ayudando a construir donde podía y, más a menudo, llevándoles refrigerios mientras ellos y sus máquinas hacían el trabajo pesado. En lo alto, los asteroides fueron remolcados a órbita para ser desmantelados por una enorme refinería móvil fácilmente tan grande como el buque de guerra más grande de mi especie. Al cabo de un mes, Pesh había resucitado. No era la misma ciudad, nadie ni nada podría soportar este tipo de traumas sin sus cicatrices o cambios. Los extraterrestres no se molestaron en imitar nuestra arquitectura, bien podría haber sido una de sus ciudades la que nos dejaron caer. Sin embargo, a ninguno de nosotros le importó, la tecnología era más o menos equivalente a la nuestra pero de mayor calidad. Imprimieron todo en nuestra lengua y se aseguraron de poner dispositivos de seguridad contra futuras actividades tectónicas, la mayoría de las cuales no entiendo realmente. Luego, después de un pequeño festival en el que les colmamos de agradecimiento, se subieron a sus barcos y se marcharon, para no ser vistos nunca más.
Cuando comencé a comunicarme con mis amigos lejanos, todos me llamaron mentiroso cuando les conté la historia, al menos hasta que les mostré las imágenes. Después de todo, había tantos misterios sobre esto. Nadie en el espacio Tishan había visto a estos extraterrestres antes, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo sabían ya nuestro idioma? ¿Cómo podría un ejército tan enorme aparecer de la nada y desaparecer con la misma rapidez? ¿Por qué se dedicarían a un proyecto de ayuda tan masivo para personas que no conocían? Cuando me dirigí a mi universidad y conté mi historia, resultó que Pesh estaba lejos de ser el primero en encontrarse con ellos. En toda la galaxia conocida, muchas especies informaron sobre la estrella de 12 puntas, siempre en el mismo escenario. Algún evento con víctimas masivas destroza una población, y en cuestión de días, si no de horas, un ejército de la 12ª estrella vino en ayuda. A veces incluso fueron el primer contacto de la especie. Algunos habían visto sus caras y habían confirmado que se trataba de una especie de mamífero más grande con piel color piedra y peculiares mechones de pelo en lugar de pelaje, pero más allá de eso, eran un completo enigma. Eran avanzados, aparentemente benévolos y aparentemente en todas partes pero en ninguna parte al mismo tiempo. Aquellos de nosotros que habíamos experimentado la 12ª estrella nos esforzamos por emular su trabajo en nuestros respectivos campos. Personalmente me dediqué a la gestión de crisis y trabajé con mi entonces futuro compañero para crear el entrenamiento de emergencia Minuteman. Hoy en día, cada Tishan desde la adolescencia recibe las herramientas que necesita para responder a un desastre, con cursos de actualización periódicos para mantenerse alerta. No sabía si así era como la 12ª estrella manejó su entrenamiento, pero fue lo mejor que se me ocurrió y hasta ahora ha demostrado su valía. Ese parecía ser el tema recurrente en otros campos, la emulación. Nadie podía entender cómo hacían ciertas cosas, especialmente el sigilo de sus naves espaciales, pero la búsqueda de sus hazañas nos hizo mejores, y no solo tecnológicamente. Uno de mis videoclips favoritos fue durante el intenso incidente de la nebulosa Chesaka, donde Odalo y Inesca pensaron que el otro se había robado la tecnología del otro y enviaban espías en camiones para descubrir quién había filtrado dónde. Luego, durante una acalorada negociación, uno de los Nesca comentó, porque deberíamos disculparnos por lo que nos dio el pueblo de los 12 puntas. En ese momento, el embajador Odaloi se detuvo en seco, sus ojos brillaron enormemente y dijo, espera, ¿no te refieres a los héroes desaparecidos? Por supuesto, ellos salvaron la estación espacial de mi madre de ser desorbitada. Ellos rescataron el barco de mi sobrino. En ese momento, la negociación básicamente se enfrió instantáneamente y acordaron mutuamente que sus salvadores se avergonzarían de cómo estaban actuando. Por supuesto, la comunidad de exploración no podía dejarlo en paz. Necesitaban saber quién era la 12ª estrella. ¿Existía alguna idea, o quizás fantasía, de que estas dulces y benévolas criaturas serían capaces de formar una paz duradera entre todas las especies? Que si dos habían encontrado la 12ª estrella, eso solo era un punto de partida para construir algo más grande. Incluso hoy veo su pancarta utilizada como símbolo de paz y unidad entre especies. Sé que ninguno de nosotros esperaba lo que encontraríamos en su mundo natal. Mi querida prima Sechi estaba en el barco que lo encontró y creo que sus palabras lo dicen mejor. Llegamos a un sistema hueco. No había cinturón de asteroides, ni lunas alrededor de los gigantes gaseosos, ni cinturón de Kuiper. Hubo un fenómeno que nunca habíamos visto antes, una nube de gas como una nebulosa en miniatura en una órbita en decadencia. Más tarde nos daríamos cuenta de que eran los restos de un gigante cuyo núcleo fue despojado. Mientras recorríamos las ruinas, como forenses sobre un cadáver que lucha por determinar la causa de su muerte, detectamos una señal del tercer mundo. Lo que encontramos fue un mundo verde, pero asolado por la radiación y la acidez. La vida todavía se aferraba desesperadamente a las ruinas de las megaciudades, pero cualquier esperanza de que la civilización sobreviviera allí se había esfumado. Lo único que quedó fueron las pocas especies que simplemente se negaron a morir a pesar del entorno paralizante. A lo alto del mundo, 6 satélites geosincrónicos repetían un mensaje: fue necesario el fin de nuestro mundo, pero hemos aprendido la lección. No podemos corregir nuestros errores, por eso aceptamos el exilio hasta que podamos hacerlo. En ese momento supe algo, tal vez no por qué estas personas eran tan avanzadas o qué las motivó a ser tan útiles.
pero sabía que la razón por la que se mantenían ocultos era que se sentían indignos de ser vistos, de unirse adecuadamente a la comunidad interestelar. Sin embargo, con el permiso de mi capitán, les dejé mi propio mensaje. Gente de la 12ª estrella, es posible que no puedan corregir su error, pero sus esfuerzos por aprender los han convertido en los mejores de nosotros. No podemos darte tu casa, pero todos estamos de acuerdo en que eres bienvenido en la nuestra.